Mateo capítulo 7, versículo 1. Jesús dice, «No juzguéis para que no seáis juzgados». Esa frase la has escuchado toda tu vida y probablemente la escuchaste en el momento exacto en que alguien quería que te callaras. Ahora lee lo que viene 3 versículos después, en el mismo párrafo, en boca del mismo hombre sin cambiar de página. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y entonces verás con claridad para sacarla. El texto no termina en no juzguéis, termina con una instrucción sobre cómo juzgar bien. La frase completa dice, revisa tu propia conducta primero, para que tu juicio sea limpio. La frase recortada dice, cállate. Fíjate en lo que acaba de ocurrir, porque es el mecanismo entero de este video en un solo ejemplo. Nadie tradujo mal nada, nadie cambió una palabra, nadie insertó ni borró una línea del manuscrito. Lo único que se hizo fue decidir dónde poner el punto final de la cita. Eso no es falsificación, es edición. Y es mucho más difícil de detectar, precisamente porque cada palabra que te dijeron era verdadera. El versículo existe. Está donde te dijeron. Dice lo que te dijeron. Lo que no te dijeron es que la frase continuaba. Hoy vamos a hacer eso mismo, con 5 frases de Jesús que sabes de memoria. No vamos a traducirlas de nuevo, no vamos a inventarles un sentido oculto, no vamos a proponerte una versión secreta que alguien encontró en un desierto. Vamos a hacer algo mucho más simple y mucho más incómodo. Vamos a leerlas completas, con el párrafo que viene antes y el que viene después, y a ver qué pasa cuando el contexto vuelve a su lugar. En 3 de los 5 casos, la frase completa significa aproximadamente lo contrario de lo que te enseñaron. Antes de empezar, 3 advertencias de honestidad, porque este es un terreno especialmente fértil para el exceso, y hay mucho contenido circulando sobre este tema que afirma cosas que no se sostienen. La primera. Ninguna de las 5 lecturas que vas a escuchar es de Baruch Spinoza. Él no escribió sobre estas frases una por una, y afirmarlo sería inventarle una obra que no existe. Lo que sí es genuinamente suyo, y lo que aplicamos aquí de principio a fin, es el método que defendió en el Tratado Teológico Político, publicado en 1670. Ese método cabe en una idea, y conviene enunciarla con precisión porque es el eje del video. La escritura debe interpretarse por la escritura misma. Es decir, el significado de un pasaje se determina examinando el propio texto, su idioma, su contexto inmediato, la situación histórica en que fue escrito y lo que el mismo autor dice en otros lugares. No se determina consultando lo que una autoridad decidió de antemano que el pasaje debía significar. Hoy eso suena razonable, casi trivial. En el siglo XVII era motivo suficiente para prohibir un libro, y el libro fue prohibido. La segunda advertencia. No vamos a contarte una escena bonita sobre Spinoza descubriendo todo esto una tarde en una biblioteca de Ámsterdam, con 5 traducciones abiertas sobre una mesa de madera. Esa escena circula mucho y no tiene ningún respaldo documental. Nadie la registró. No aparece en sus cartas, no aparece en las biografías tempranas. Es una ilustración inventada para hacer la historia más vívida. Lo que sí está documentado es el precio que pagó. Fue excomulgado por su comunidad en Ámsterdam en julio de 1656, a los 23 años, con la fórmula más dura registrada en aquella congregación. Se prohibía a cualquiera hablarle, escribirle, hacerle un favor o acercarse a menos de 4 codos de él. Y la tercera advertencia, que es la más importante de todas y la que sostiene el video entero. Este video no va a decirte que la Iglesia falsificó las traducciones. En la mayoría de estos casos la traducción está bien hecha, y las Biblias que tienes en casa dicen lo que el griego dice. El problema no está en la palabra, está en el corte. Está en citar el versículo 1 y dejar el versículo 5 fuera. Está en reproducir la respuesta y esconder la pregunta que la provocó. Está en dar la frase y quitar la escena.
Eso no requiere falsificar nada, solo requiere elegir dónde termina la cita. Empecemos. Primera frase: no juzguéis. Mateo 7, versículo 1. Cuando alguien te cita ese versículo suelto, hazte siempre la misma pregunta, y hazla sin rencor, simplemente como quien revisa un dato. ¿Quién gana con mi silencio? Porque la frase recortada tiene un efecto muy concreto y siempre es el mismo. Sirve para que no señales lo que estás viendo. No sirve para hacerte más humilde. No sirve para hacerte más compasivo. Sirve para que el señalamiento no ocurra. Y aquí aparece un problema que la versión recortada no puede resolver, porque contradice al propio personaje al que se atribuye la frase. El hombre que supuestamente prohibió juzgar pasó su ministerio entero emitiendo juicios durísimos y públicos sobre las autoridades religiosas de su tiempo. En Mateo 23 los llama sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, llenos de huesos y podredumbre por dentro. En el mismo capítulo los llama guías ciegos y raza de víboras. En Marcos 12 advierte contra los que devoran las casas de las viudas mientras hacen oraciones largas para ser vistos. En Marcos 11 entra al templo, vuelca las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y dice que han convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Nada de eso es la conducta de alguien que enseñó a no juzgar nunca. Es la conducta de alguien que juzgó con precisión quirúrgica, en público, nombrando conductas concretas y aceptando el costo de hacerlo. Si la frase significara lo que se te enseñó, el propio Jesús sería el primer infractor de su propia regla, y esa contradicción desaparece por completo en cuanto lees el párrafo entero, porque la frase completa, con la viga y la paja, no prohíbe el juicio, ordena su secuencia y establece su propósito. La secuencia. Primero examínate a ti mismo, después mira al otro. El propósito. Para ayudarlo a sacar lo que tiene en el ojo. El texto dice literalmente que después de sacar tu viga, verás con claridad para sacar la paja del hermano. La operación sobre el otro sigue estando ahí. Lo que se corrige no es el hecho de juzgar, sino el orden y la intención. Es un requisito de honestidad, no es un voto de silencio. Y hay una palabra en el pasaje que suele pasarse por alto y que confirma todo esto. Hipócrita. Jesús no llama hipócrita a quien juzga. Llama hipócrita a quien juzga sin haberse examinado. El defecto está en el desorden, no en el acto. Si alguna vez sentiste culpa por mirar una injusticia y pensar esto está mal, esa culpa no venía del texto. Venía de la mitad del texto. Segunda frase. Y aquí necesito ser especialmente cuidadoso, porque es donde más gente se equivoca, incluyendo a quienes creen estar corrigiendo el error. El reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17, versículo 21. La versión que circula en muchos videos sobre este tema dice que el griego significa sin ninguna duda dentro de ti, y que la Iglesia lo sustituyó por algo así como estará en ti si obedeces, convirtiendo una afirmación de poder en una condición de servidumbre. Es una historia atractiva, encaja perfectamente con la tesis de este video, y sin embargo no resiste el examen. Conviene desmontarla antes de construir nada encima, porque un argumento apoyado en un dato falso se cae entero cuando alguien revisa el dato. La expresión griega es entos himón, y no es unívoca, puede significar dentro de vosotros, pero también en medio de vosotros o entre vosotros. La mayoría de los especialistas actuales prefiere en medio de vosotros, y la razón no es teológica, sino de contexto puro. Lee el versículo 20, el inmediatamente anterior, que casi nunca se cita junto con el 21. Ahí descubres a quién le está hablando Jesús, no a sus discípulos, no a una multitud devota. Está respondiendo a los fariseos que acaban de preguntarle cuándo vendría el reino de Dios. Decirle a los fariseos que el reino de Dios está dentro de ellos sería una afirmación desconcertante en boca de alguien que en otros pasajes los describe como sepulcros blanqueados. Decirles que está en medio de ellos, delante de sus narices, mientras discuten sobre fechas de llegada,
encaja con la escena sin forzar nada. Y hay una ironía que conviene señalar porque desarma por completo la teoría de la ocultación. La versión dentro de vosotros no es una lectura escondida, perseguida ni suprimida. Es exactamente la que aparece en la Biblia del rey Jacobo, la traducción más leída de la historia del cristianismo durante siglos en millones de hogares. Nadie la enterró. Estuvo en el centro absoluto de la tradición devocional todo el tiempo. Quien te diga que esa lectura fue censurada por el poder religioso, te está contando lo contrario de lo que ocurrió. Ahora bien, aquí está el punto que sí se sostiene, y que además es más fuerte que la versión popular, porque no depende de ganar una discusión sobre una preposición griega. Los fariseos preguntan ¿cuándo? Esa es la pregunta. Quieren una fecha, una señal, un indicador que les permita saber que el momento se acerca, y Jesús responde que no hay cuándo. Dice en el versículo 20 que el reino de Dios no viene con advertencia observable, que nadie va a poder decir, mirad, aquí está, o mirad, allí está. Y remata diciendo que ya está en medio de ellos, mientras hablan, mientras preguntan por la fecha. No dice, espera, no dice, acumula méritos, no dice, cumple estos requisitos, y entonces llegará el momento. Dice que la pregunta está mal formulada, porque presupone una espera que no existe. Y eso, leído con calma, es igual de incómodo para cualquier estructura que viva de administrar esa espera. Si el reino no tiene fecha porque ya llegó, no hay calendario que gestionar, no hay señales que interpretar, no hay nadie cuyo trabajo consista en avisarte cuándo empieza y qué debes hacer mientras tanto. No hace falta forzar el griego para llegar ahí. Basta con leer la pregunta que Jesús está respondiendo. Tercera frase. Amad a vuestros enemigos. Mateo 5, versículo 44. Y con ella, las instrucciones que la acompañan unos versículos antes. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y si alguno te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Esta es probablemente la frase que más daño ha hecho cuando se enseña recortada, y hay que decirlo sin rodeos ni eufemismos. Presentada como un mandato de aceptación pasiva, se ha usado durante siglos para pedirle a gente que soportara maltrato en silencio, tratando cualquier forma de resistencia como una falta de fe. Ese uso existió, sigue existiendo, y no es un detalle menor en la historia de esta frase. Es probablemente su efecto histórico más medible. Ahora bien, aquí tengo que ser completamente transparente sobre el origen de la lectura alternativa, porque circula por Internet como si fuera un dato arqueológico, y no lo es. La interpretación de estas instrucciones como formas de resistencia política fue desarrollada y popularizada por el teólogo estadounidense Walter Wink en el siglo XX, sobre todo en su obra sobre los poderes. No es de Spinoza, no es una tradición antigua. Es una hipótesis moderna, influyente, bien construida, y la vamos a presentar exactamente como lo que es. Wink parte de hechos reales. En el mundo antiguo, golpear a alguien con el dorso de la mano era un gesto de corrección hacia un inferior, no un ataque entre iguales. Su lectura es que ofrecer la otra mejilla obligaba al agresor a cambiar de gesto y, al hacerlo, a tratar al otro como a un igual. Y en cuanto a la milla, existía en el Imperio Romano el sistema de la angaria, que permitía a los soldados obligar a civiles de los territorios ocupados a transportar su equipo, y existían regulaciones que limitaban ese abuso. Su lectura es que al ofrecer voluntariamente la segunda milla, el civil invertía la situación, dejaba de ser objeto de una imposición y pasaba a decidir los términos, colocando al soldado en una posición incómoda frente a sus superiores. La honestidad exige añadir el matiz que el propio Wink reconoce y que casi nadie que repite su tesis menciona. Los decretos para frenar los abusos de la angaria se emitieron con tanta frecuencia que eso mismo indica que la disciplina en ese punto era laxa. La escena del soldado aterrado no es un procedimiento documentado en las fuentes. Es una reconstrucción plausible sobre un marco legal real.
Por eso conviene no apoyar todo el peso ahí, porque hay algo en el texto que no depende de ninguna hipótesis histórica y que es suficiente por sí mismo. La instrucción no dice «sé llevado 2 millas», dice «ve 2 millas». El verbo cambia de dueño. En la primera milla, el sujeto gramatical de la acción es el soldado que obliga. El civil es objeto, es alguien a quien se le hace algo. En la segunda milla, el sujeto es el que camina. La misma caminata, la misma carga, el mismo camino. Y sin embargo, la persona pasó de ser objeto de una acción a ser quien la realiza. Lo mismo ocurre con la mejilla. El texto no dice, deja que te golpeen otra vez. Dice, preséntale también la otra. Presentar es un verbo activo. Es una decisión tomada por quien recibió el golpe sobre lo que ocurre a continuación. Sea cual sea el efecto legal sobre el soldado romano, y sea cual sea la costumbre exacta del revés de la mano, la gramática describe consistentemente a alguien que deja de padecer y empieza a decidir. Eso está en el texto, no en la especulación, y hay una confirmación posterior que sí es completamente verificable, porque ocurrió delante de cámaras y quedó documentada. Gandhi construyó un movimiento entero sobre esta lectura. Martin Luther King también, y citó explícitamente el Sermón del Monte como fundamento de su estrategia. Ninguno de los dos entendió estas frases como un llamado a la resignación. Las entendieron como el fundamento de una desobediencia que se negaba a usar los métodos del adversario, precisamente porque usar esos métodos habría significado convertirse en él. Amar al enemigo, en esa tradición, no significa dejar que te destruya, significa negarse a destruirlo mientras te opones a lo que hace. Cuarta frase. Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Marcos 12, versículo 17. Esta se cita constantemente para exigir que la religión no se meta en política, que pagues, obedezcas y guardes tu fe para el domingo por la mañana. Es una lectura extraordinariamente cómoda para cualquier César, de cualquier época, porque garantiza que los creyentes no pregunten si una ley es justa o si una guerra tiene sentido. Otra vez, el problema no es la traducción. La frase está bien traducida. El problema es que se cita la respuesta y se borra la escena que la produjo, y la escena es una trampa deliberada. Marcos lo dice con todas las letras. Fariseos y herodianos se acercan juntos. Ese detalle solo es llamativo si sabes que esos dos grupos se detestaban. Los herodianos eran colaboracionistas del poder romano. Los fariseos representaban el rigor religioso judío. Que aparezcan aliados significa que la ocasión era excepcional, y el texto dice explícitamente para qué se aliaron, para sorprenderlo en alguna palabra. La pregunta que le hacen está diseñada como una guillotina de 2 filos. ¿Es lícito pagar tributo al César, sí o no? Si responde que sí, pierde toda credibilidad ante un pueblo que vive bajo ocupación militar y odia ese impuesto. Si responde que no, es sedición, y basta con repetirlo delante de un oficial romano para que lo arresten. No hay tercera respuesta posible. Ese es el punto de la trampa. Y entonces Jesús hace algo que casi nunca se comenta. Pide una moneda. No la tiene él. Se la tienen que traer ellos. Detente ahí un segundo, porque ese detalle es la primera inversión de la escena. Los que vinieron a acusarlo de deslealtad tuvieron que sacar de su propio bolsillo, en el recinto del templo, la moneda del ocupante, y no era una moneda cualquiera. El denario romano de la época llevaba en el anverso la efigie del emperador Tiberio, con una inscripción que lo identificaba como hijo del divino Augusto, y en el reverso el título de sumo pontífice de la religión romana. Para la sensibilidad judía del momento, eso era doblemente problemático. Una imagen humana grabada y una proclamación de que un hombre muerto se había convertido en Dios y de que otro hombre vivo era su hijo y máximo sacerdote. Jesús toma la moneda y pregunta de quién es la imagen y la inscripción. Le responden, del César. Ahí está la bisagra que casi nunca se menciona. En el pensamiento antiguo,
un objeto pertenece a aquel cuya imagen lleva estampada. La moneda lleva el rostro del emperador. Que se la quede es suya, es metal con su cara y su nombre. Pero la frase tiene dos mitades, y la segunda queda flotando sin explicación cuando se cita suelta. Dad a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es exactamente lo que lleva la imagen de Dios? La respuesta estaba en el primer capítulo del primer libro de la Biblia, y cualquiera de los presentes la sabía de memoria. Y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Conviene decir que esta lectura no es un descubrimiento moderno ni una invención nuestra. Aparece ya en autores cristianos de los primeros siglos, Tertuliano entre ellos. No es marginal, no es reciente, y no es una ocurrencia de Internet. Leída así, la frase deja de ser una separación cómoda entre lo espiritual y lo político. Se convierte en una delimitación de propiedad y bastante más audaz de lo que suele reconocerse. El César puede reclamar la moneda, porque la moneda lleva su cara. Sobre la persona no tiene esa reclamación, porque la persona lleva otra. No es una respuesta neutral, es una respuesta que suena obediente y no lo es. Quinta frase. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15, versículo 34. Son las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos, el más antiguo de los cuatro, y también en Mateo, que usa a Marcos como fuente. Y hay un detalle en cómo está escrito ese versículo que conviene notar antes de cualquier interpretación, porque es objetivo y bastante inusual. El texto conserva la frase primero en su forma original aramea, Eloi, Eloi, lama sabactani, y solo después la traduce al griego para el lector. Marcos hace eso muy pocas veces en todo su evangelio. Es lo que se hace con una frase que circulaba memorizada tal cual, en el idioma en que se dijo, antes de ser puesta por escrito. Y hay un segundo detalle, 2 versículos más abajo, que casi nunca se cita y que es revelador. El texto dice que algunos de los que estaban allí, al oírlo, dijeron, «Mirad, llama a Elías». Esa confusión solo funciona en la lengua original, donde Eloi suena parecido a Elías. Es decir, el evangelista conserva no solo el grito, sino también el malentendido de quienes lo escucharon a distancia. Los testigos que aparecen en el propio relato no percibieron una recitación serena, percibieron un grito que ni siquiera lograron identificar bien. Lo digo porque la explicación que probablemente escuchaste va en dirección contraria. Te habrán dicho que aquí no hay ninguna desesperación real, que Jesús estaba citando el Salmo 22, que ese salmo empieza justamente con esas palabras, pero termina en confianza y victoria, y que por lo tanto el grito era en realidad una referencia erudita con final feliz incorporado, dirigida a lectores que conocían el salmo entero. Esa explicación tiene una base cierta, y no la vamos a negar. El Salmo 22 empieza exactamente con esa frase, y sí termina en confianza. La conexión existe, es real, y es probable que el evangelista fuera consciente de ella. Pero conviene mirar con atención lo que esa lectura hace con el texto. Convierte un grito en una nota al pie. Convierte el momento más humano del relato en un ejercicio de citación. Y sobre todo, resuelve un problema que le resulta incómodo a una doctrina posterior, no un problema que el texto plantee por sí mismo. Porque si el evangelista hubiera querido que entendiéramos la escena como una recitación tranquila, tenía recursos narrativos para indicarlo y no los usó. Al contrario, escribe que Jesús clamó a gran voz. Conserva el arameo, conserva el malentendido de los testigos. Y no añade una sola palabra de aclaración tranquilizadora, cuando en otros pasajes sí explica cosas al lector. Ahora viene el dato que cierra el asunto y que cualquiera puede comprobar esta misma tarde abriendo los 4 evangelios en paralelo. Marcos y Mateo, los 2 textos más antiguos, conservan el grito de abandono como última palabra. Lucas, escribiendo después, lo sustituye por otra frase completamente distinta. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Serena, confiada, sin fisura.
Juan, más tardío todavía, lo sustituye por otra. Consumado es. Una declaración de tarea cumplida. Esa comparación es objetiva. No depende de ninguna teoría sobre quién tenía razón. Los dos evangelios tempranos conservan el abandono. Los dos posteriores lo reemplazan por finales pacificados. La dirección del cambio dice bastante. La incomodidad con esa frase no empezó en el púlpito moderno, ni en el siglo XIX, ni con los críticos de la religión. Empezó dentro del propio Nuevo Testamento, en la generación siguiente, entre autores que compartían la fe y aún así sintieron la necesidad de ofrecer otra versión. Y aquí está por qué esto importa mucho más allá de la crítica textual. Durante siglos se enseñó que la duda es un defecto espiritual, que si sientes distancia, silencio o vacío, es porque algo falla en ti, en tu fe o en tu conducta, que hay que reprimir eso, no nombrarlo, y sostener la sonrisa hasta que pase. Pero el texto más antiguo que tenemos sobre el momento central del cristianismo conserva, sin suavizarlo, un grito de abandono. No lo esconde. Lo deja escrito, lo deja en arameo y deja incluso el malentendido de los que lo oyeron. Sea cual sea tu posición sobre lo que ocurrió en esa cruz, el dato literario es el mismo. La tradición más temprana no consideró que ese grito hubiera que corregirlo. Fueron las capas posteriores las que sintieron la necesidad de hacerlo. Y en el sistema de Spinoza, esto tiene un correlato que sí es genuinamente suyo y que conviene enunciar con cuidado porque es su idea central. Para él, Dios no es una entidad separada que entra y sale de la habitación, que a veces atiende y a veces se ausenta, que responde a unos y se retira de otros. Dios es la naturaleza misma, la sustancia de todo lo que existe. Es la fórmula por la que se le conoce. Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. Bajo esa premisa, la sensación de abandono es completamente real como experiencia, y sin embargo, no describe una retirada, porque no hay un lugar desde donde retirarse ni una fuera al que irse. Un pez puede sentirse perdido en la corriente oscura, y el sentimiento es verdadero. El océano no lo ha abandonado. El océano es el medio en el que existe. Eso no elimina el dolor, no lo minimiza y no lo explica. Simplemente deja de convertirlo en una acusación contra ti mismo. Antes de cerrar, conviene poner en orden lo que este video afirma y lo que no, porque en un tema así es muy fácil llevarse una conclusión bastante más grande de la que la evidencia permite. Este video no demostró que la Iglesia falsificara las traducciones. En la mayoría de estos casos, la traducción está bien hecha, y la Biblia que tienes en casa dice lo que el texto griego dice. Tampoco demostró que existiera un plan coordinado, con reuniones y actas, para decidir qué mitad de cada frase se enseñaría. Lo que mostramos es algo más pequeño, más difícil de detectar y precisamente por eso más eficaz. Que cuando una frase se cita sin el párrafo que la rodea, puede terminar significando aproximadamente lo contrario de lo que dice completa. Y que ese recorte, repetido durante generaciones, produce un efecto tan sólido como el de una falsificación, con la ventaja de que cada palabra pronunciada es verdadera. Y el patrón fue idéntico en las 5. En cada caso, la mitad que falta es precisamente la que devuelve la iniciativa a quien escucha, el versículo que ordena mirar bien antes de juzgar, la pregunta que revela que no hay fecha que esperar, la imagen que determina a quién perteneces, el verbo que cambia de dueño, el grito que nadie corrigió hasta una generación después. Ninguno de esos cortes requiere falsificar una sola palabra. Todos requieren únicamente decidir dónde termina la cita. Tampoco vamos a decirte que Spinoza descubrió estas 5 lecturas, porque no lo hizo, y ya lo advertimos al principio. Lo que él aportó y lo que le costó carísimo fue el principio de método, que la escritura debe interpretarse por la escritura misma, comparando cada pasaje con su contexto inmediato, con el idioma en que fue escrito, con la situación histórica que lo produjo y con lo que el mismo autor dice en otros lugares.
y que ninguna autoridad externa puede decidir de antemano cuál debe ser el resultado de ese examen. Dicho así, en el siglo XXI suena a sentido común, suena casi a instrucción de manual escolar. Vale la pena recordar lo que costó decirlo cuando todavía no lo era. Spinoza fue excomulgado por su comunidad en Ámsterdam en julio de 1656, a los 23 años, con una fórmula que prohibía a cualquier persona hablarle, escribirle, hacerle un favor o permanecer cerca de él. Su familia se distanció. Publicó el Tratado Teológico Político de forma anónima en 1670 porque sabía perfectamente lo que arriesgaba, y aún así, el libro fue prohibido pocos años después de aparecer. Vivió el resto de su vida en habitaciones alquiladas y se ganó el sustento puliendo lentes, que era un oficio manual y modesto. Murió en 1677, a los 44 años. Nunca pidió que nadie creyera en su palabra. No fundó una escuela, no reclutó seguidores, no propuso una doctrina alternativa que hubiera que aceptar. Pidió una sola cosa: el derecho a leer el texto completo y a sacar sus propias conclusiones. Y eso es exactamente todo lo que hicimos hoy. Nada de lo que revisamos exige que confíes en nosotros, y esa es la parte que más nos importa. Está todo en cualquier Biblia, en cualquier edición, y cualquiera puede comprobarlo esta misma tarde sin conocimientos previos. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5, para la viga y la paja, y para ver dónde termina realmente la frase. Lucas 17, versículo 20, para saber a quién le estaba respondiendo y qué le habían preguntado. Mateo 5, versículos 39 al 41, para ver el cambio de sujeto en los verbos. Marcos 12, versículos 13 al 17, para la trampa completa, la moneda y la pregunta sobre la imagen. Y Marcos 15 junto a Lucas 23 y Juan 19 en columnas paralelas, para ver cómo cambian las últimas palabras según la antigüedad del texto. Están todos ahí, en el mismo libro, disponibles para quien quiera leerlos enteros. Lo único que hay que hacer es leer el párrafo completo en lugar del versículo suelto, que es precisamente lo que casi nunca se hace. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás escuchando y cuál de estas 5 frases te habían enseñado recortada. Si te gustó esta investigación, dale like y suscríbete. Cada semana seguimos trayendo la filosofía y la historia que otros prefieren que aceptes sin preguntar.